Vamos a resolver otro problema de tiro horizontal, el cual implica el disparo de un arquero de una flecha que se va moviendo en forma vertical y en forma horizontal hasta que llega al suelo. Ahí está la trayectoria, tenemos la altura y tenemos el desplazamiento horizontal o alcance. La altura no la conocemos y el alcance horizontal tampoco lo conocemos. Vamos a ver qué nos dice el problema. Un arquero dispara horizontalmente una flecha con una velocidad de 100 metros por segundo, la cual llega al suelo después de 6 segundos. ¿Qué vamos a calcular o determinar? La altura desde la cual se lanza dicha flecha, el alcance horizontal, la velocidad horizontal en todo el recorrido, la velocidad vertical al llegar al fondo y la velocidad final resultante en el fondo. Vamos a ver aquí a un lado de los incisos el significado, o más bien la letra que representa cada uno de los conceptos que nos están pidiendo. La altura, el alcance horizontal, la velocidad horizontal, la velocidad final vertical y la velocidad resultante. Esos son los datos. Por lo tanto, ya los identificamos y los vamos a ir desarrollando conforme el video. Paso número 1. Los datos del problema. Ya sabemos cuál es la velocidad de disparo, que es esta precisamente, es la velocidad en X, que es de 100 metros por segundo, equivalente a 360 kilómetros por hora. La velocidad final vertical pues no existe, o sea, en el momento del disparo la velocidad inicial vertical no existe, por eso es igual a 0. No se lanza hacia abajo, entonces por eso decimos que es igual a 0. El tiempo es todo el recorrido que va a ser desde aquí hasta acá. La flecha es de 6 segundos. ¿Por qué consideramos la gravedad positiva? Bueno, porque consideramos que el movimiento va hacia abajo, positivo, y hacia la derecha, positivo. Por lo tanto, como la gravedad va para abajo, la vamos a considerar positiva. Paso 2. De acuerdo a los datos del problema, la fórmula aplicable es del desplazamiento vertical. Bien. Nosotros observamos que todo lo que se multiplica por 0, pues se hace igual a 0. Por lo tanto, el único término que nos va a dar un valor es el que está ahí encerrado. Muy bien, al multiplicarse un medio por 9.8 por 6 segundos al cuadrado, nos da una altura de 176.4 metros. Entonces ahí tenemos ya nuestra altura, 176.4, a la cual se realizó el disparo. Siguiente, la fórmula para el desplazamiento horizontal. Es decir, hay que calcular, en este caso, X. El tiempo está dividiendo, se pasa multiplicando. Ahí lo tenemos. Ya nada más se cambian de posición, este del lado derecho y este del lado izquierdo. Y posteriormente se sustituye. 100 por 6 nos da un valor de 600 metros, que es la distancia o el alcance horizontal, distancia horizontal o alcance horizontal, allí donde está marcadas las dos líneas, donde está marcada la línea roja y la otra línea roja con la flechita negra representa el alcance horizontal. Bien, seguimos. Como sabemos, la velocidad horizontal no cambia, es constante o uniforme, que son sinónimos, y vale 100 metros por segundo, que ya mencioné que esto es equivalente a 360 kilómetros por hora. ¿Sí? Es equivalente para tener una idea de la velocidad de la flecha. Muy bien, entonces ahí tenemos la velocidad horizontal. La velocidad vertical la ubicaríamos o la calcularíamos con el paso número 5. Dice determinar la velocidad final vertical con la siguiente fórmula. Esta ya sabemos que es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el término que nos interesa es este. 9.8 por 6 nos da una velocidad final vertical de 58.8 metros por segundo. Que ahí está el valor, es decir, esta es la velocidad vertical, la que va hacia abajo. La que va hacia la derecha y es constante, no cambia, es la velocidad horizontal.
Continuamos. Calcular la velocidad final resultante, que en este caso viene siendo la que va a ser conformada por la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Esa, con el teorema de Pitágoras, vamos a calcular la velocidad final resultante. Bueno, antes de eso hay que ubicar los datos. La velocidad horizontal, 100 metros por segundo, y la velocidad final vertical, 58 metros por segundo. Muy bien. Ahí tenemos el teorema de Pitágoras, que tiene el origen en esta ecuación, solamente para que no se nos olvide cómo se representa originalmente el teorema de Pitágoras. Sustituyendo los datos, esta es la velocidad horizontal y esta es la velocidad final vertical. Ambas se elevan al cuadrado, luego se suman y al resultado final se le extrae raíz cuadrada, cuyo valor es de 116 metros por segundo. Y ahí está, en color negro, esa es la velocidad resultante. Obvio, su magnitud, no el ángulo. Ahorita lo vamos a calcular. Seguimos. Y si usando la función tangente para calcular el ángulo, la tangente de un ángulo agudo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La fórmula es la velocidad final vertical entre la velocidad horizontal. Ahí volvemos a observar que el ángulo se despeja pasando la tangente del lado derecho en forma inversa y luego se sustituyen los datos poniendo los datos de la velocidad final vertical de 58.8 metros por segundo entre la velocidad horizontal de 100 metros por segundo. Se calcula y nos da un ángulo de inclinación de 30.45 grados. Ese es el ángulo que finalmente hemos calculado y es con el cual llega la velocidad final al piso o al suelo. Y hasta ahí terminaría nuestro problema.